damas y caballeros, amantes de la gran pantalla y curiosos del séptimo arte, bienvenidos a este fascinante viaje a través de la historia del cine, una odisea que ha transformado la forma en que contamos y vivimos las historias. Prepárense para una narrativa vibrante, despojada de artificios, que traza la evolución de un arte que nació como curiosidad y se convirtió en el espejo de la humanidad. El nacimiento del cine de la curiosidad al espectáculo. Nuestro relato comienza en París, el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière proyectaron sus fotografías animadas en el Salón Indio del Gran Café. Su cinematógrafo, un ingenio capaz de grabar y proyectar, dio vida a escenas cotidianas como la salida de los obreros de la fábrica Lumière y la sobrecogedora la llegada de un tren que atemorizó a los primeros espectadores. Aunque los Lumière lo vieron como un mero perfeccionamiento de la fotografía, sentaron las bases del cine colectivo. Al otro lado del Atlántico, Thomas Alva Edison ya había inventado el kinetoscopio en 1893, un visor individual que mostraba secuencias de imágenes. Su estudio en New Jersey, donde se filmó el primer beso cinematográfico, fue un foco temprano de producción. La ambición de Edison por monopolizar la industria desató una guerra de patentes que, paradójicamente, impulsó a muchos pequeños productores a huir al soleado California, sentando las semillas de lo que sería Hollywood. En España, el cinematógrafo llegó en 1896. Pioneros como Eduardo Gimeno, con la salida de Misa de 12 del Pilar, y José Sirrer, con el entierro del general Sánchez Beregua, compitieron por la primacía del primer film nacional. Fructuoso Gelabert, por su parte, rodaría Riña en un café, la primera película española con argumento, pero el público pronto se cansaría de la realidad. Fue el francés Georges Méliès, un ilusionista que presenció la primera proyección de los Lumière, quien vislumbró el verdadero potencial del cine como creador de fantasías. En su jardín construyó el primer plato del mundo y tras un accidente con su cámara descubrió los trucajes, dando origen a la ciencia ficción con Viaje a la Luna 1902. Méliès demostró que el cine no solo fotografiaba, sino que también podía inventar. Aunque su visión artística le llevó a la ruina, su legado fue fundamental. Mientras Méliès innovaba, Charles Pathé y Léon Gaumont construían los primeros imperios cinematográficos en Francia, transformando el cine en una industria. El Gallo de Pathé y los seriales policíacos de Gaumont como Fantomas conquistaron al público. Surgieron las primeras estrellas, como Max Linder, el elegante dandy que inspiraría a Chaplin. Las salas de cine, conocidas como Nickelodeones en NES, proliferaron y la figura del explicador se hizo imprescindible para narrar las películas mudas al público, predominantemente popular. La necesidad de atraer a un público más culto llevó a la film de arte en Francia e Italia, con adaptaciones de obras clásicas y bíblicas como Cavilla 1913. Sin embargo, estas eran a menudo teatro filmado. El cine necesitaba su propio lenguaje y este llegó con David Warre Griffith y la consolidación del lenguaje cinematográfico. David W. Griffith, un actor convertido en director, revolucionó la narrativa cinematográfica con innovaciones como el fundido en negro, el floodback, el primer plano dramático, el montaje paralelo y la cámara móvil, exigiendo realismo a sus actores. Griffith sentó las bases de la gramática del cine. Despedido por la productora Biograph por rodar su primer largometraje, Judith de Betulia, se marchó a California y creó El nacimiento de una nación 1915, un fresco histórico de 3 horas que, a pesar de su tono reaccionario, marcó un antes y un después. Su obra maestra, Intolerancia 1916, una superproducción sobre el fanatismo, fue un fracaso comercial que lo persiguió hasta el final de sus días, aunque su influencia es innegable. Hollywood, la fábrica de mitos y el sistema de estudios. La casualidad quiso que la lluvia llevara a Jesse Samuel Goldwyn y Cecil Bess de Mille a Hollywood en 1913, un lugar soleado y alejado de la influencia de Edison. Allí, en un granero, nació el primer estudio de Hollywood. Pequeños productores, en su mayoría inmigrantes judíos, se asociaron para crear grandes compañías como Universal Carl Laemmle, 1912, Paramount Adolph Zukor, 1914, que impulsó el Star System con su lema Actores famosos en obras famosas, 20 TH Century Fox, Warner Bros. Y Metro Goldwyn Mayer. Mary Pickford, la novia de América, y Douglas Fairbanks, el novio y héroe de aventuras, fueron las primeras grandes estrellas encarnando el ideal americano. Su matrimonio fue un acontecimiento mediático
aunque ninguno se adaptó bien al sonoro. El western, con asalto y robo de un tren 1903 de Edwin S. Porter como precursor, se convirtió en el género nacional, poblado de cowboys justicieros y forjado por directores como Thomas Harper, Ince y la estrella Williams, Art, la comedia burlesca, Oslapsty. Floreció con Maxene, maestro de persecuciones, tartazos y situaciones disparatadas, sus discípulos como Roscoe Arbuckle, cuya carrera terminó en escándalo, Harold Lloyd, el optimista de las gafas, y la pareja Laurel Biardi allanaron el camino para los dos grandes genios Charlie Le Chaplin y Buster Keaton. Chaplin y Keaton genios de la comedia muda. En 1914, Charles Chaplin creó a Charlot, un vagabundo caballero, soñador y pícaro. Chaplin no solo lo interpretó, sino que escribió, dirigió, compuso la música y produjo sus películas, convirtiéndose en un verdadero autor. Films como El Chico 1921, La Quimera del Oro 1925 y Luces de la Ciudad 1931 le dieron fama mundial y lo posicionaron como un crítico feroz de la injusticia. Su resistencia al cine sonoro y su convicción de que Charlotte moriría si hablaba muestran su profunda conexión con la pantomima, a pesar de acusaciones de comunismo y problemas personales. Chaplin fue un icono del siglo XX. Buster Keaton, cara de piedra, cultivó un estilo cómico único basado en el estoicismo. Su inexpresividad contrastaba con las increíbles acrobacias y situaciones disparatadas que protagonizaba, como en El hombre mosca 1923 o El maquinista de la General 1926. Su declive, marcado por la pérdida de libertad creativa en la metro y el alcoholismo, fue triste, aunque su genio sería redescubierto décadas después. El cine europeo en la época muda. En Europa, Dinamarca y Suecia destacaron en el cine mudo. El danés Carl Theodor Dreyer exploró temas trascendentes con una estética poética, siendo La pasión de Juana de Arco 1927 su obra cumbre. Los suecos Victor Sjöström y Maurits Stiller, precursores de la escuela poética, descubrieron la importancia del paisaje y lanzaron a la mítica Greta Garbo. El expresionismo alemán, surgido en la posguerra, representó una ruptura con la realidad. Películas como El gabinete del Dr. Caligari 1920 de Robert Wiene, con sus decorados oníricos y retorcidos, abrieron paso a una estética que expresaba la vida torturada de personajes complejos. Fritz Lang, con su dominio de espacios en Metrópolis 1926, y Friedrich Wilhelm Murnau con Nosferatu, El vampiro 1922 y el último 1924, fueron sus máximos exponentes, influyendo en el cine posterior. La Revolución Rusa de 1917 instrumentalizó el cine como principal instrumento cultural del proletariado. Directores como V. Vsevolod-Pudovkin y Alexander Dojenko destacaron, pero fue Sergei Mikhailovich Eisenstein, con sus teorías sobre el montaje dialéctico y obras como El acorazado Potemkin 1925, quien protagonizó una auténtica revolución expresiva. Tras la Primera Guerra Mundial, el cine francés, aunque perdió su supremacía industrial, revitalizó su creatividad con el naturalismo, el impresionismo de Abel Gance, un genio innovador que experimentó con la Polyvision en Napoleón 1927, y el surrealismo de Luis Buñuel. Un perro, Andaluz 1928, coescrita con Salvador Dalí, impactó por sus imágenes oníricas y provocadoras. La carrera de Buñuel, marcada por el iconoclasta La Edad de Oro 1930 y su exilio, lo llevaría a México, donde forjaría una filmografía vasta y personal. La llegada del sonido, una nueva era y el código AIS. El cantor de jazz 1927, con la voz de Al Jolson, marcó el inicio del cine sonoro, aunque no fue totalmente hablado. Este cambio revolucionó la industria. Algunos actores, como John Gilbert, vieron sus carreras truncadas por su voz, mientras otros, como Greta Garbo habla, en Anachristie 1930, triunfaron con su fascinante voz grave. La movilidad de la cámara se resintió, pero el sonido permitió una mayor continuidad narrativa y la exploración de personajes más complejos. Los años 30 y 40 vieron el apogeo del sistema de los estudios, donde un puñado de compañías controlaba toda la cadena, desde la producción hasta la exhibición. Magnates como Louis B. Mayer gobernaban sus estudios de forma dictatorial, atando a guionistas, directores y actores con contratos férreos. El musical, inaugurado por el cantor de jazz, floreció con Fred Astaire y Ginger Rojas como pareja icónica, famosos por su elegancia y horas de trabajo. Las películas de terror de la Universal,
con Drácula 1931 y Frankenstein 1931, popularizaron monstruos clásicos y lanzaron a Boris Karloff, quien, gracias a la visión de James Whale, dio al monstruo una sorprendente vulnerabilidad. El código AIS, un sistema de autocensura impuesto en 1934 para apaciguar las críticas puritanas, impactó en la temática y la estética, como el alargamiento de la falda de Han en las películas de Tarzán. A pesar de las restricciones, el ingenio de directores como Alfred Hitchcock permitió burlar la censura, como en los picotazos de Encadenados 1946, que irradiaban un erotismo subversivo. La edad de oro de ayudó de maestros, mitos y clásicos. Humphrey resucitó el western, un género estancado por el sonoro, con La diligencia 1939, que catapultó a John Wayne al estrellato. Ford, un general que dirigía a miles de extras en escenarios grandiosos como Monument Valley, se enorgullecía de hacer películas del oeste, pero supo reflejar el alma humana con poesía y realismo en obras como Las uvas de la ira 1940. 6 Oscar le avalan como uno de los más grandes. Marlene Dietrich, la diva alemana creada por Joseph von Sternberg en El ángel azul 1930, se convirtió en el primer mito erótico prefabricado del cine, un símbolo de ambigüedad sexual y sofisticación. Ernst Lubitsch, con su inconfundible toque Lubitsch, aportó elegancia, ironía y un sutil erotismo a sus comedias, como Ninotchka 1939, que hizo reír a la divina Garbo. Billy Wilder, su discípulo aventajado, llevó la acidez a la comedia con faldas y a lo loco, 1959, y la profundidad al drama Perdición, 1944, convirtiéndose en un dios del cine. Clark Gable, el rey de Hollywood, seductor y arrogante, inmortalizó a Rhett Butler en Lo que el viento se llevó 1939, una película mítica, o su épica, sus personajes y su caótico proceso de producción, orquestado por el visionario David O. Selznick, Joan Crawford, la gran diva y Bette Davis, la actriz de carácter, forjaron sus leyendas a base de talento y determinación. Katharine Hepburn, liberal e independiente, revolucionó la imagen femenina en pantalla, formando una química inolvidable con Spencer Tracy. Ciudadano Kane 1941 de Orson Welles, un genio de 25 años, se erige como la mejor película por sus innovaciones técnicas, profundidad de campo, ángulos de cámara, techos en los decorados y narrativas, que reconstruían la vida de un magnate de la prensa con ecos de William Randolph Hearst. El Rosebud se convirtió en el MacGuffin más famoso de la historia. A pesar de su genialidad, Hollywood le dio la espalda, marcando una carrera de proyectos frustrados. El cine negro, con El halcón maltés 1941 de John Huston como pistoletazo de salida, retrató una sociedad corrupta y pesimista, llena de sombras, mujeres fatales y detectives duros como Sanspade o Philippe Marlowe, encarnados por un Frei Gogard, quien se convirtió en el sello de denominación de origen. Casablanca 1943, nacida de la improvisación, consolidó a Bogart y a Ingrid Bergman en un romance mítico. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, manipuló al espectador con su técnica de identificación y su dominio de los mecanismos del miedo. Aunque nunca ganó un Oscar a mejor director, películas como La ventana indiscreta 1954 y Vértigo 1958 lo convirtieron en el primer director estrella a pesar de sus excentricidades y su obsesión por las rubias gélidas. Mientras, David Lean, el último clásico, regaló al cine sus épicas superproducciones Laurence de Arabia 1962, contrastando la lucha interior con entornos grandiosos, y el musical seguía, brillando con Stanley, Donen y Gene Kelly, que crearon Cantando bajo la lluvia 1952, la joya del género, y Vincente Minnelli, un esceta que plasmó su ambición artística en Un americano en París 1951. Europa postguerra, renacimiento y vanguardias. En Italia, tras la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo, impulsado por Roberto Rossellini, Roma, Ciudad Abierta, 1945 y Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, 1948, dio voz a la realidad social, rodando en las calles y utilizando actores no profesionales. Luigino Visconti, con su naturalismo militante obsesión, 1942. Federico Fellini, con su universo onírico y exagerado, La Dolce Vita, 1959, 8 y medio, 1963,
y Michelangelo Antonioni, con su trilogía de la incomunicación La aventura, 1960, forjaron un cine de autor que exploraba las complejidades del ser humano. Pier Paolo Pasolini, el poeta maldito, utilizó el cine como arma de denuncia social y sexual con obras como El Evangelio según San Mateo 1964 y La polémica, salvo los 120 días de Sodoma 1976. El sueco Ingmar Bergman, con su introspección sobre Dios, el bien, el mal y la incomunicación, El séptimo sello, 1957 Persona, 1966, se convirtió en un faro del cine de autor, influyendo a generaciones de cineastas. Su última obra, Fanny y Alexander 1982, fue una síntesis autobiográfica de su universo. En Japón, Akira Kurosawa revolucionó la narrativa épica y dramática, adaptando a Shakespeare al Japón feudal Trono de Sangre 1957 Ran 1985 e influyendo en Oyuo. Los siete samuráis 1954 y Rashomon 1950 son cumbres del cine. Kenji Mizoguchi exploró la condición femenina con planos secuencia magistrales, mientras que Yasuhiro Ozu retrató la vida familiar japonesa con una sensibilidad única. Los años 60 y 70 cambios radicales y nuevas olas. El free cinema inglés y la nouvelle vague francesa revolucionaron el cine a finales de los 50 y principios de los 60. Jóvenes cineastas como François Truffaut, Los 400 golpes, 1959, Jean-Luc Godard, Al final de la escapada, 1960 y Claude Chabrol criticaron el cine establecido y propusieron una nueva forma de rodar en las calles con luz natural y guiones abiertos a la improvisación. La irreverente Brigitte Bardot y Dios creó a la mujer, 1956, se erigió como un símbolo sexual que desafió los cánones de la época. En España, Las conversaciones de Salamanca 1955 de Juan Antonio Bardén denunciaron el raquitismo del cine nacional. Luis García Berlanga, con su ironía negra y sus largos planos secuencia, retrató la España de la posguerra y el franquismo. Bienvenido Mr. Marseille 1952, El verdugo 1963. Víctor Erice, con El espíritu de la colmena 1973, ofreció una obra maestra lírica sobre la infancia en la posguerra. El nuevo cine alemán de los 70, con Rainer W. Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders, renovó el melodrama y exploró personajes al límite en una Alemania contemporánea. Los años 70 vieron el auge del cine político y social, reflejando la oposición a la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y la contracultura. Arthur Penn, Pony y Celide, 1967 y Robert Altman Mas, 1970 desmitificaron la violencia americana y los valores tradicionales. El western crepuscular de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje, 1969 mostró el fin de una era. El cine underground, liderado por Andy Warhol, buscaba un cine poético y no narrativo. Las películas de catástrofes como Aeropuerto 1970 y El Coloso, en llamas 1974, fueron la respuesta de Hollywood a la crisis de los 70, ofreciendo espectáculos sensacionalistas con grandes elencos. El terror también resurgió con El exorcista 1973. El cine de Kung Fu, con Bruce Lee como su máxima estrella, conquistó Occidente, y el musical encontró un nuevo hito en Cabaret 1972 de Bob Fosse. La generación de los Bárbados y el nuevo Hollywood. Los años 70 marcaron el ascenso de una nueva generación de directores americanos, conocida como los barbudos Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg y George Lucas. Francis Ford Coppola, el funambulista del cine, nos regaló la saga del Padrino 1972-1974, un estudio magistral sobre el poder y la corrupción. Su epopeya sobre la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now 1979, lo llevó al límite de la cordura, creando una obra maestra sobre la locura y el horror bélico. Martin Scorsese, el hijo predilecto de Little Italy, exploró la mafia, la violencia y la culpa religiosa en Malas Calles 1973 y Taxi Driver 1975. Toro Salvaje en 1980, con la legendaria transformación física de Robert De Niro, es considerada su obra maestra y un estudio crudo de la redención. Steven Spielberg, El rey Midas de Hollywood,
reinventó el cine de entretenimiento con Tiburón 1975 y Eter el extraterrestre 1982, convirtiéndose en un referente de éxitos de taquilla. A pesar del éxito comercial, fue La lista de Schindler 1993, su obra personal sobre el Holocausto, la que le valió el reconocimiento como maestro y un Oscar. George Lucas, con La guerra de las galaxias 1977, no solo recuperó el cine de aventuras, sino que revolucionó la industria con el merchandising y el desarrollo de los efectos especiales digitales a través de Industrial Light and Magic, marcando el inicio de las sagas y secuelas. Junto a ellos, Brian De Palma, el alumno aventajado de Hitchcock, fusionó el terror con el suspense en películas como Carrie 1976 y Los Intocables 1987. Un nuevo tipo de actor, camaleónico e intenso, surgió en esta época, encarnado por Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Nicholson y especialmente Clint Eastwood, el vaquero silencioso de los spaghetti westerns de Sergio Leone, se convirtió en un icono y un director respetado, firmando obras como Sin perdón 1992 y Los puentes de Madison 1995. El cine contemporáneo, la era digital y nuevas miradas. La transición democrática en España 1975 trajo una explosión de cine erótico y político. La derogación de la censura permitió abordar temas como la guerra civil y la posguerra. Pedro Almodóvar, con su estilo almodovariano, una mezcla audaz de copla, folclore y modernidad, con personajes femeninos intensos y transgresores, debutó con Pep y Lucy Bomb 1980 y alcanzó el éxito mundial con Mujeres al borde de un ataque de nervios 1988 y Todo sobre mi madre 1999, consolidándose como el director español más internacional. El cine independiente, impulsado por directores como Jim Jarmusch y Extraños en el paraíso 1984 y Los hermanos Coen de Fácil 1984, Fargo 1996, demostró que el bajo presupuesto podía generar gran arte. Steven Soderbergh, con Sexo, Mentiras y cintas de vídeo 1989, mostró que el cine independiente podía ser rentable, atrayendo a las grandes productoras. El nuevo cine negro de Spike Lee, Haz lo que debas, 1990, dio voz a la cultura afroamericana, mientras directores como Peter Greenaway y David Lynch exploraron la experimentación estética y las atmósferas enfermizas. David Cronenberg provocó con su mezcla de sexo, tecnología y mutaciones, y Tim Burton, el director más extraño y oyugó, introdujo la estética gótica y los seres incomprendidos en el cine de masas. Quentin Tarantino, con Reservoir Dogs 1992 y Pulp Fiction 1994, creó escuela con sus diálogos ágiles, guiones fragmentados y una violencia estilizada, relanzando carreras como la de John Travolta. En Asia, el cine chino de Zeta Yimou, Sorgo Rojo, 1987, La linterna roja, 1991, cautivó con historias universales y una estética visual cálida. Abbas Kiarostami, desde Irán, ofreció un cine sencillo y poético, mientras el bosnio Emir Kusturica Papa está en viaje de negocios, 1985, Underground, 1995 se convirtió en el maestro del realismo mágico. El cine digital, con Forrest Gump 1994 y Titanic 1997, revolucionó los efectos especiales, abaratando costes y permitiendo nuevas posibilidades narrativas. Dogma 95, un manifiesto nórdico, propuso un cine amateur y realista como Celebración 1998 de Thomas Vinterberg, desafiando las convenciones. El futuro del cine, con cámaras digitales y plataformas de distribución en Internet, promete democratizar la producción y la exhibición, abriendo un abanico infinito de posibilidades, pero en última instancia, como desde los tiempos de Méliès, lo que siempre prevalecerá es la habilidad para contar una buena historia. Este es, en esencia, el vasto y rico tapiz del cine. Un arte en constante evolución que sigue cautivando nuestra imaginación y reflejando, con cada nueva imagen, los infinitos matices de la experiencia humana.